marcau pela ría d'Avilés, ta Celuán, lugar del concello de Gozón que debe el nombre a la guerra con Marruecos. Estamos en un sitio lleno de sorpresas y secretos que, como siempre, vamos a descubrir gracias a los dos vecinos. En 1916, un carpintero llamado Pepe Lavara recibió el encargo de construir una escuela y iglesia entre el monte Llaviana y la playa de San Balandrán. Allí, xusto en Allende de Gozón y Avilés, levantó también la so casa, orixe del poblao de Celuán. Todavía hay vecinos que recuerden que en es orielles pescábense angula y bañábense los guajes junto a los excursionistas de Ubieu que llegaban en lancha cruzando la ría. Pepe morrió casi a la vez que la industria y la contaminación convertían aquel verxel nuna charca. 100 años después, los vecinos de Celuán no se escaecieron de ello y luchen por el derecho a sentirse orgullosos del sitio al que pertenecen. Agustín. A ver, Sonia, ven para acá, hombre. Pero bueno, mira qué prau. Oye, tío, costome dar con él, ¿eh? ¿Cuántos Coño, praus hay aquí? pero tú mira qué vista, oh. Muy guapa, ábreme esto. Está un poco entrampeado, pero bueno. Pero aquí, ¿qué tienes guardado? ¿Ñus? Aquí, bueno, las ovejas son como ñus, sí. Son ovejas de la Viana. Esto no da calambre, ¿no? Ay, madre Agustín, empezamos mal tú y bueno, yo, ¿eh? Tú ten cuidado, no enganches, vamos no a enganches a las noras. Aquí. Estás pisándome, ¿eh? Murmuradora de murmura que saques timequis, quiera al infierno. Mira lo que adelante sí. La agricultura y la industria no se lleven muy bien. Ya, pero aquí tenéislo muy bien mecido. Oye, qué guapo, ¿eh? ¿Eh? Se ve desde aquí todo. Uy, mucho me tienes que contar aquí. Bueno, aquí estamos ¿Cómo se llama este prau? Esto, Aguaduz. Aguaduz. Aguaduz porque tiene fuentes por todos los sitios, aunque parezca increíble. Aquí mana el agua por todos los sitios. Lo que pasa que desde aquí, pues ya ves. Bueno, esto ya es precioso. Vemos parte de la parroquia de la Viana, porque ahí al fondo está el Arañón, está el Astillero, que está en San Juan, está Nieva, está Llodero de arriba y Llodero de abajo, que no se ve. ¿Sí? Y estoy en Celuán. Y aquí lindamos con el concejo de Avilés. ¿Avilés dónde lle? Porque Avilés eso lle sí que allí, ahí. aquello blanco que se ve ahí arriba y el Hospital San Agustín. Sí. Y en esta otra zona limitamos con Castrillón. ¿Castrillón desde dónde va hasta dónde va? A centrarnos. ¿Dónde Castrillón termina? empieza aquí en San Juan. ¿Sí? Y el límite tiene entre Raíces. Raíces pertenece a Castrillón. ¿Y Raíces que donde la grúa? Raíces ya más o menos enfrente de aquella chimenea. ¿Donde la pelotona? Sí, aquí Más o y menos. el depósito del agua de cristalería. Ah. De cristalería O sea, estoy española. ahí, Castrillón, Avilés y Gozón. Y Gozón. Que es donde Gozón ya estamos lo que nosotros. tenemos a la espalda. Pa' aquí para atrás. Y eso ya toda la zona industrial de Avilés. Eso ya la Asturiana de Zinc y el puerto de Avilés. Y una cosa curiosísima la que tenéis aquí, esto, quitando mucho escapes, esto era un paraíso, porque estamos en zona de protección especial y con toda la industria enfrente, ¿no? Esto en su día tuvo que ser un paraíso, porque toda esta zona de aquí eran las marismas de Macua, y esto que ahora ocupa el polígono de Macua era toda la marisma de Macua, que llega hasta las Anceñas, Claro. que llega a la zona limítrofe con la parroquia de San Martín de Podes. Claro. Ahí también tenemos la depuradora de Macua, que esa está cogiendo todo el agua de Castrillón, de Corbera, de Avilés y de Gozón. Aguas residuales. Residuales, o sea, todas las cisternas de... Equiligua. Y el colector industrial de toda la ría de Avilés también pasa por aquí, pasa por ahí pasa por medio del pueblo. Claro. Y cruza por la depuradora, y aquel tubo verde que se ve ahí abajo. Claro. ¿Esto que tenemos aquí? Eso y es la charca de Celuán. Eso ya la que está con protección especial. Es un monumento natural junto con la ensenada de Llodero. Eso fue declarado monumento natural en el 2002. Y nosotros lo que estamos peleando ahora con las administraciones ya para que lo conserven. Claro. Ahí veo un barco en medio del prau. ¿Eso qué fue? ¿Que lo llevaron en coche? Esa fue de la última lancha que cruzó la ría para Avilés. Esa ya la aldeana. Qué guapo. Porque antes había embarcadero en San Juan y en San Balandrán. San Balandrán era la única playa que tenía Avilés. Y antes, en los 60, antes de Ensidesa, la gente venía a la playa de San Balandrán en lancha.
Claro, cruzaban desde el paso a nivel de la Rañaga, más o menos, hasta San Balandrán. Y desde San Juan es que el otro lado también se llama San Juan. Desde este lado de San Juan cruzaban al otro lado para coger el tranvía para ir a Avilés. 100 años se cumplen de la existencia de Celuán, dicen. Sí, en el 1916 fue cuando se cree que se hizo, por la documentación que hay, que se hizo la primera casa. ¿Y dónde está la primera casa? Bueno, pues la primera casa, paradojas de la vida, no está. Ah, bien. La primera casa que se hizo en Celuán está en ese cacho que queda sin edificar entre los bloques. Esa huertina de ahí. Esa esquina fue la primera casa que se hizo en Celuán, que era de Pepe Lavara. La siguiente fue la de Casa Quevedo, ¿Dónde está? que ya la de mi abuela. Y aquella que se ve allí, la segunda, empezando por la izquierda. La amarilla no, la de al lado. La de al lado. O sea, que tú ya es de los colonos también. Sí, descendiente de los colonos. Claro, porque si la porque segunda los de Casa Quevedo vinieron de Llodero. Eran originarios de Llodero, del pueblo aquel de arriba. ¿Y cómo yo que de ahí pasen aquí? Aquí en Celuán era una zona que era camino para ir al embarcadero, de coger la lancha para Avilés y tal. Fue cuando se fundó el astillero, claro. Y entonces la gente pasaba mucho por aquí, había mucho tránsito y fue cuando pusieron era bar-tienda. Una tienda mixta, un chigre tienda. Sí, y luego fundaron otro más, que estos vinieron de Ambiedes, de Casa Ledo. Aquí en el 2010, cuando hubo aquella famosa ciclogénesis con tanta lluvia y tal, toda esa zona de ahí bajó hasta abajo, más o menos por donde está el camión, y quedó todo en la carretera. Oye, que da cosa, ¿eh? Estoy tremendo. Y esto que estamos viendo, como te decía, una parte de la vía, porque luego hacia atrás, si pasamos por donde la iglesia, vamos a ver el resto de barrios que hay en la parroquia. Está en la iglesia, evidentemente. Estoy en la iglesia nueva, que es de 1987, se acabó en el 88. ¿Y eso que hay ahí atrás qué es? Y es especie de semáforo y un indicador queda centrado con la entrada de la ría y lanza un rayo de luz para guiar a los barcos cuando entren a la entrada de la ría. A donde estamos ahora mismo y es el campo de la iglesia. Puede decirse que es la Viana en sí, pero luego tenemos varios barrios. Allí queda Folgueres, detrás, que no lo vemos, queda Canal, Moniello y La Corona. Estoy en la zona más rural, tenemos varias caserías de ganado. Y luego tenemos para la zona de atrás, empezando ya con el límite de la parroquia de Ambiedes, está Iboya, el Campo Ferrero, y más para aquí ya tenemos la Baragaña, el pueblo, el campo de la iglesia y el poblado de Endasa. Y el más, claro, en el de Endasa y Celuán, los más nuevos. Sí, lo más nuevo era Endasa, que fue en 1950, cuando se fundó la empresa nacional del aluminio, y hicieron el poblado para que vivieran ahí los trabajadores. ¿Dónde me lleves ahora? Bueno, ahora que estamos aquí en Campo de la Iglesia, vamos a ver si aquí en Casa Matilde hay alguien, que seguro que anda José por aquí atravesado. ¿Estás seguro que aquí hay gente? Aquí hay gente, digo todo yo. Pero tú decías que era José. Tú no te preocupes. Antonio, ¿quién es? Vamos a preguntar a José. Madre, esto está... Desde que llegaste el año y todo, coño, de verdad. mira dónde están. Que estabais aquí escondidos. Muy buenos. Estamos entrando aquí en casa como... Estamos echando un bolín. Sonia, encantada. Gracias. ¿Tú es? Rosa. Rosa. ¿Tú es José? José. Muy bien. ¿Y aquí a quién tenemos? Alvarina. Alvarina. Bien. ¿Y quién es Antonio? José Antonio, él. Ah, que llevas el Antonio escondido. Claro. ¿Y qué? ¿Que la intimidad ¿Cómo gusta escondido? que ser Antonio? Claro. Ah, vale. Memura, memuradora de memura que saques y me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Una cosa, ¿tú con quién te has casado? Con esta señorita. Con ella. ¿Y ella entonces? Ella, mi cuñada. Bien. Pero no quiso casarse nunca porque ella es muy repugnante. Ah, tú ya es de les listes. ¿Eh? No lo sé. Hombre, no. Ya verás, claro. Libre como el viento, para hacer lo que quieras. ¿Y sois todos de aquí? Sí, nosotros dos. No, yo no. ¿De esta casa? Sí. ¿Y tú? ¿Qué Yo listo? vine de Mones, del Barca. Me supo bien dónde venir, ¿eh? Aquí al la vera la mar, sin abandonar los orígenes tuyos. Casé bien y al lado de la carretera.
Y está ahí la casina donde vosotros vivís. Sí. ¿Vivís todos? No, ella. Yo sola, vivo yo sola. Tenemos en Avilés. Ah, y vienen aquí. Y estamos Mi madre, aquí que todos los falleció, días. y vivo sola. Ellos vienen a Caciplate, ¿no? Ellos vienen a ¿Tú y es la que cocines? Vienen a Avilés, pero vienen a las 9 de la mañana y marchan a las 10 de la noche. Ya bueno, paguen la contribución en Avilés, ¿no? Venga, con lo que corres tú, hombre. ¿Quién viene por ahí? Pero bueno. Mira. Hola. Venimos de caminar. ¿Y visteis que había aquí follón, que son vecines? A ver, muy buenos. Hola. Begoña. ¿Qué tal? Hola, ven. ¿Y este quién llevó esta? Este es Ray. Ray, pero tú ya es un pimianguín pequeño, Chiquitín, chiquitín. ¿De dónde ya este perrín? De aquí a la Casa Amarilla. ¿De la Casa Amarilla? Mira, mira, mira. ¿Vamos a tomar un colín de sidra? Venga, rematamos con otro. Yo solo bebí yo, así que ahora hay que repartir juego. Claro, vamos. Vaya punto que llegasteis. Para tomar el culete, mira qué bien. Y ahora llegamos a lo que eran las antiguas escuelas de la Viana. Que ahora, bueno, antes era una escuela mixta en los años 50 y 60, pero ahora está reconvertido en centro social. Aquí viene gente de Celuán, toda la parroquia de la Viana. Claro. Porque, bueno, aquí ahora mismo tenemos 3 asociaciones. Y Enlace, que es la asociación de vecinos, la asociación de mujeres de Enlace y la asociación de la Atalaya de Nieva. Bueno, Y ahora mismo, pues seguro que las mujeres están aquí enredando algo. Porque tenéis un tripartito. Un tripartito bien avenido. Eso está muy bien. Muy buenos. Mira que aplicáis están. ¿Estos son todas las mujeres vuestras? Bueno, hombre, Estoy en una representación. Oye, bueno, no te quejes, son bien guapes, Mira todo lo que estáis haciendo. Porque hoy que toca costura. Hoy toca password. Password. Una cosa que me contaba que esto había sido escuela. Sí. ¿Quién vino a esta escuela de vosotros? ¿Tú también? Yo también. Claro, y tú también, claro, casi todos. ¿Y cómo estaba la clase distribuida? ¿Dónde estaba el maestro? Había dos. Habían dos. Estaba Una para nenos y otra para nenas. Ah, o sea, estáis con password. Es con pago, sí. Y tú estás haciendo una toalla. Una toalla por la niña que va a conjugar. Ah. Paloma. Y luego la madre va a dejar que la use. Porque tan guapa, luego no sé yo, sí. Ah, ¿ahí este bolso? También. También por vosotros, madre. Y trajes de muñeca. Bueno, qué cosa más guapa. Oye, ¿yo dónde me siento? ¿Que tú ya te sentaste? Coño, yo estoy cansado, ya llevamos mucho caminar. La Mariquita Pérez. ¿De quién ya está? Es mía. Bueno, qué guapa. Es que hacemos costura, estamos haciendo los vestidos. ¿Y ahí qué estás buscando tú? ¿Qué estás con el Una vestido? tijera. ¿Y qué estás bordando? Yo sí, ¿Qué vas a poner ahí? pues un cojín con una letra, ¿Qué letra hay? una C, de que no se mentira porque está... Te falta ahí un cacho. Oye, no, pues yo casi que hago algo. ¿Qué hago yo? Mira, tienes que sacar las patas de la casa. Y ahora, pero con este cacho de papel. sí, con ese cachito. O sea, aprovechar y que ye. Ay, madre, Mira. pero aquí hay una pila de colores. Esto Por ye ahí, como por lo la de. rayina y por esta otra rayina. Luego eso lo tenemos que pasar a la tela. ¿Pero ya lo único que hacéis esto? ¿O hay más actividades aparte de ahí a la agulla? No, hay más actividades. ¿Qué hacéis? Pues mira, hacemos baile, ¿Quién baila? Que levante la mano. Mírala. hacemos gimnasia. Coordinación. Con lo cual, esto está aquí no porque sea una libreta vuestra, sino porque la hicisteis vosotros. Exacto. ¿Y esta quién la hizo? Flor. ¿Dónde está Flor? Está por ahí. Flor y una escapada. Vale, no pasa nada. ¿Y qué más? A ver. Hacemos teatro. Teatro. ¿Quién y el maestro de teatro, maestra de teatro? La maestra, aquella que está allí. La de la toalla. La de la toalla. A Vero. Sí, sí. la maestra. Y ahora tengo que pegarlo, pero ¿dónde lo pego? Ahora vamos allí y lo pegas en la tela. Aquí ya enfocamos casas y veo a alguien ahí. Ahora ya estamos llegando a Celuán,
Y aquí la primera representación que encontramos es mi tía Pina. Pero barriendo la que ella carretera. es la encargada del mantenimiento, y igual que obras públicas. Murmura, murmuradora de murmura, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Pero barres la carretera. Barres la carretera. Barro la cuneta toda. Entera. Barra la cuneta entera desde arriba hasta abajo. Cuando Desde vienen a arriba segar, hasta que abajo. queda todo por ahí tirado, Todo ella luego regato. coge y recógelo todo. Pero barriéndola como si fuera el salón de casa. Igual. Ah. ¿No ves cómo la tiene? Claro, entonces ella es la concejala de Obras Públicas, tienes razón. Sí. Y es verdad. Pero no me paguen nada. No te paguen nada. Oye, poca vergüenza tenéis, ¿eh? Por lo menos un escote pericote habría que hacerlo, ¿no? Bueno, mejor si lo hiciera Para que igual. vaya venidor. Este y el tu sobrín. Sí. Este y el tu sobrín. ¿Y tú ya es nacida de aquí? Pues sí, nací aquí. Aquí, en Celuán. Sí. Claro, y un pueblo que salió del trabajo de todos los vecinos. ¿Tú conocerías a la persona que hizo la primera casa? Sí, bueno, al viejo. A Pepe Lavara. A Pepe Lavara. Sí, Pero ese, ¿era conocido. familia vuestra? No. No. ¿Y cómo llegasteis tenía nada. vosotros aquí? Nosotros aquí, porque tenía terreno aquí mi madre. Esto de aquí tenía lo... Porque ella nacieron todo en esto de Llodero. de arriba. Ah, ¿No? Sí. Y ella quedó allá y después hicieron, fue cuando vinieron a hacer la casa aquí, ¿y vivisteis siempre aquí? siempre, En la misma casa. en la misma casa. ¿Y esta huertina de quién es? Esta huertina era también de la casa. De la casa. ¿Y quién la tiene tan guapa? El yerno. Nosotros que la ayudamos a... Ay, Bueno, el espera, yerno, que te el llevo yerno y el ella, bicho. porque cuando no está limpiando, está paliando. Con lo cual, o sea, tienes la cuneta, vamos, fecha La cuneta, maravillosa. Y luego esta huerta, mira el perejil, que grande lo tienes. ¿Y esto luego qué lo eches? ¿Para compost o qué haces con ello? esto, tíralo allí, mira. Apóyalo por aquí. Aguántatelo yo. Claro. ¿Cuántos sois aquí, en esta calle de No sé, Celuán? pues mira, esta es de aquel, de Juaco, el de Llodero. Sí. Es. Y también Y llegó... abajo vivía una hermana mía que murió y ahora quedó un nieto. Con lo Murió cual, Alfredo. sois unos cuantos Se llama familiares. Sí. Y en esta otra, ¿esto qué es casa o ya era Estos son garaje? garajes. Cocheres, o sea, Este por lo que garaje- veo, garaje casas de- para aquí y de cocheres para este lado. Sí. La siguiente, ¿cuál es? La siguiente es de un hermano mío que también murió, que son los que tienen la tienda. Y aquí todavía puede venirse a comprar. Y Casa Sí, Quevedo. sí. Casa Quevedo, que llega cara la segunda casa que se hizo, que me contabas antes. Era primero bar tienda y ahora tienda. Y esta es la nuestra. Esta y tu casa, Sí. esta y Casa Quevedo, Sí. el número 7. Sí. ¿Y ahí a quién tienes? Porque veo yo ahí a gente muy curiosa puesta. ¿Quién Este son? es el hermano, Juaco, el A ver, verdadero. Juaco. El de Llodero. Te dabas allá. No me haces caso para nada. Ay, mi madre, como te conozco bien, hermana de la tierra. ¿Tú estás soltero o estás casado? Está, aquella es la mujer. Ahí. ¿Y de dónde es tú? De Cabo Peñas, la vida. Ah, ¿y dónde la encontraste? Allí tuviste que ir para allá. Ay, pero bien calentín que vives, ¿eh? El cierro y la hija. ¿Y el cierro salió bueno? Sí. ¿Dónde vino? Sí. ¿Este dónde vino? Vino ahora al último de Manzaneda. De Manzaneda y El antes. primero de esa... Este sí que tuvo que andar, de madreñes no vendrías, ¿eh? Porque hay una tiradina, ¿eh? ¿Tú con quién te casaste? Yo con un paisano. Bien. ¿Y Con cómo un se paisano que se llamaba Aladino. Aladino, ¿y de dónde era? Nació en San Martín de Porres y vivió en Iboya, en Santiago de Ambiedes. ¿Y dónde lo conociste? Allí, en baile. Ay. En Campos Ferrero, una Figal. ¿Y el primer baile ya te enamoró? ¿O tuvo que bailar un poco más? el primero no. No, a la primera no puede Después, ser. tercero. Segundo o tercero, pero bueno, el primero ya te prestó. Sí. Ya la puertina quedó un poco abierta Ya, del corazonín. sí. Era muy curioso. Sí, bueno, tú también ya es curiosa. Muy guapo. Claro. Dame un beso. A ver si todavía te contraten en el ayuntamiento, ¿eh? Ay. Y te ponen a barrer todos los culetes de Ahora, gozón. a los tesores. Estoy viendo yo que el Tuprau divísase desde Touceluán y Touceluán desde el Tuprau, ¿eh? Sí, más o menos. Pero bueno, mira, ahora que estamos aquí, ¿Qué nos espera?
Está aquí esperándonos Ricardo García. Mermura, mermuradora de mermura, que saques tinequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Y es descendiente de los fundadores, del fundador de Celuán. El padre fue una persona muy importante también y que hizo mucho por el pueblo. O sea, que tú ya es familia de Pepe Lavara. Sí, yo soy sobrino nieto. Sobrino nieto de Pepe Es Lavara. decir, mi abuela era hermana, mi abuela Concepción, la madre de mi padre, era hermana de Pepe Lavara. Mi padre ya vino para aquí, nació aquí en el 17 y nació porque yo creo que Pepe Lavara trajo a sus hermanos, cuñados y demás a vivir en el grupo de casas inicial del pueblo que estaba en este solar que está ahora aquí vacío. Este de aquí Hizo una frente. primera casa él en el año 16, era de Manzaneda. Era de La Vara, Manzaneda. una casería de Manzaneda. Y venía a trabajar a esta zona. Venía a trabajar, en concreto en el año 16 se inauguró la escuela y la iglesia que las hizo él. Ajá. Y le surgieron otra serie de obras. Él hacía paneras y hórreos y tenía más obras en aquella época aquí. Pero Creo luego- que por aquí había mucho trabajo y que además tenía futuro la zona y entonces hizo una casa. Inicialmente puso bar y todo en ella, lo atendía su mujer, se llamaba Rosa, y se establecieron aquí. Y luego hicieron casa los de Quevedo, que vivían en Llodero, son originarios de Llodero, porque precisamente hija de Quevedo, Josefa, se casó con Manuel, el abuelo de este señor, que era trabajador del astillero. Claro. Y el astillero, ¿por qué se puso ahí? Porque en el siglo XIX, a finales de 1893, se inauguró la dársena y entonces empezó a haber embarcaciones, trabajo de estibadores, trabajo de carga y descarga, guristas, gente que trabajaba en los remolcadores y hacía falta reparar ese material flotante y se puso ahí el astillero y hacer barcos nuevos, claro. Claro. ¿Y el nombre? ¿De dónde viene el nombre de Celuán? ¿Tiene algo que ver tu pariente con el nombre? No, el nombre, lo que dice la gente, decía mi padre y decían todos los que eran viejos aquí en el lugar, que había surgido a raíz de cerrar las marismas, que todo esto eran marismas hasta Llodero. Y a finales del siglo XIX se establecieron aquí en un pabellón de baños los marqueses de San Juan de Nieva y solicitaron desecar estas marismas por saneamiento y por aprovechamiento agrícola que nunca en realidad se hizo. Y para desecarlas había que hacer un malecón que impidiese la entrada del agua salada y el malecón se hizo sacando tierra del monte, toda esa zona que está detrás de la chapistería. Y entonces pusieron una vía con unas vagonetas, se cargaba ahí la tierra y se hacía este malecón. Y entre los trabajadores que estaban haciendo esta labor había un señor que había venido de África de hacer la mil en Melilla, en la zona de Celuán, y había estado allí fortificando. Entonces, como estaba haciendo un trabajo muy similar aquí, él dijo, hombre, esto es igual que Celuán, ahí va tierra para Celuán, decía cada vez que cargaba la vagoneta, y se quedó el nombre. ¿Y esto que está aquí qué ye? José Fernández. Ah, mira, a Pepe Lavara. En 2008, en homenaje al tío abuelo Pepe Lavara, que fundó el pueblo, y a mi padre, porque fue él y un señor que se llamaba Manolo, Evaristo, hijo de Evaristo, de la casa aquella amarilla, fueron los dos que hicieron este parquecito y que además trajeron el agua, hicieron presiones en el ayuntamiento para que se instalase el agua, hicieron más cosas por el pueblo. Que y el recuerdo a tu tihuelu y a tu padre. Eso. Pues préstame mucho, de verdad, gracias. A vosotros. Venga, hasta luego. Chao. ¿Quién son esos que están ahí tuqui? Bueno, estos dos son dos gemelos de aquí, la zona. ¿Los gemelos? ¿Estos dos son gemelos? Estos son dos gemelos y este otro parece también, y algo parece. El tercer gemelo, pero que naciste un poco después. Un poco después, me tuvieron en la nevera un poco reposando y luego me sacaron. ¿Y cómo se llaman los gemelos? Estos son el señor Amadeo. Amadeo. Amadeo para todos. Amadeo. El señor Antonio. Antonio. Y el señor Tony. Bueno, pues qué bien. Mermura, mermuradora de mermura, que saques tinequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Esto qué son? ¿Garajes, cocheres? ¿Qué es esto? ¿Tú crees? Enterate un puñín, mira, esto es unos chabolinos apeos de pesca. Estamos aquí en el invierno entretenidos preparando parejos, poteres para los chipirones, calamares.
para todo, vamos. Entonces pasamos el invierno y en verano pues Chilao. guardamos la hamaca. Un chilao. Un chilao, puñín, guardamos la hamaca para la playa, listo llenis y una... Estoy en la guarida del León, por lo que estoy viendo. La segunda casina. ¿Sois de Celuán y vivisteis siempre aquí? No, vivimos en Celuán, donde casa de César de Narán abajo, una casina que tenía allí, que era un sotanín, pero bueno, allí nacimos. Y luego con los años, poco a poco, cuando yo tenía 3 años, mi padre preparó un chabolín ahí que lleva el bar ahora, ese y el bar, ahí. y empezó con 4 cajines a vender unos hidruques, unos vininos, y la cosa fue progresando y vinimos todos para aquí. ¿Y ya estáis aquí? Aquí había un merendero. ¿En este chigre de aquí? Aquí delante había un merendero muy grande de cuando la gente venía a la playa a San Malandrán. Claro. Es que en aquellos años la playa de San Malandrán tenía mucho auge, porque pasaban embarcaciones, traer gente desde Avilés hasta San Malandrán. 14 o 15 embarcaciones, era aquello fabuloso, un espectáculo. Claro. Porque venía mucha gente en tren de Oviedo a Avilés, nunca había montado en embarcación y montar en barco para venir aquí a la playa de San Malandrán era guapísimo. extraordinario. Bueno, Sonia, vamos a darte una sorpresina. El hermano y yo vamos a llevarte en la mar a dar una voltina en Alacha. ¿De verdad? Sí. ¡Ay, qué bien! ¿Y dónde lo tenéis? Mira, preparónos la junta y un pantalón en la playa. Sí. Está muy guapín. Entonces caminamos un poquitín hasta allí y allí tenemos ya la lanchina preparada. Venga, pues ala, Entonces, arreamos. quieras, Vamos todos para allá. Estupendo. Bueno. Con buenos hombres de la mar. ¿En cuál montamos? ¿En esta de aquí? Vamos a ir a la fábrica. ¿La Favila? A ver, voy yo para allá. Ay, madre. Oye, ¿y si sale un barcón de esos, qué pasa? No pasa nada. ¿Que no pasa nada? No, creo que pasa flote. Oye, ¿tú de qué te ríes? ¿Pasa algo? ¿Eh? ¿Pasa algo? Yo no sé nadar. Ay. ¿Tú no montas? Te dejo en buena compañía y os espero aquí a la vuelta. Posa un pie aquí. Un pie aquí. ¿Y el otro? Otro aquí. Ahí. No pasa nada. Ay, Y ahora uy, abajo. mira, qué Vale. bien. Oye, a ver si hacéis como la familia real, que dejáis ahí el heredero por si pasa algo. No sé yo si me presta que te Estás en quede. buenas manos. Yo... Bueno, anda, fíjome. Suelta cabo. Acá, mira, tienes que trabajar. Paramos aquí, ¿por qué? ¿Qué hay aquí importante que tenga yo que mira, ver? Sonia, esta embarcación fue de las primeras que anduvo pasando gente y de la última que existe en la actualidad, que está navegando, de las últimas que pasó gente de Avilés a San Malandrán. Que la verdad que son guapísimes. Sí, y muy guapa. Y mira. como el autobús. Esto y el autobús de toda la vida, porque antes no había carretera para venir a esta playina, no había carretera ni para la fábrica ni nada. Bueno, entonces la gente empezó a hacer lanchuques, gente un poquito inteligente, empezó a pasar gente desde aquí a la parte de allá que había un tranvía. ¿Tendríais vosotros familia que se dedicara a esto? Mi tío Moncho. ¿Este Moncho era uno que decían que era muy guapo? Sí, la verdad es que para paisano era guapo. ¿Y que llenabase Sí, sí, la barca? Sí, sí. Oye, oí hablar de él. No, yo. era muy guapo y tenía una gracia, un don natural que, bueno, cautivaba, sobre todo las mujeres, cautivaba. Cautivaba. Antes preguntéte yo qué pasaba si venía un barcón grande. Mira, ese barquín no pasa nada porque no azoles ni nada. Ese bien atracar ahí para descargar. ¿Estáis Pero- seguros de que eso no faina? ¿Cuánto No, mide eso? Si no vistes con él, no. Western Confidence. A mí está dándome mucho miedo ahora, Este ¿eh? barco puede medir 120 metros. 120 metros de barco y nosotros en esto, Y nosotros en la en bañerina. una de Que, estas. que me encanta, ¿eh? Pero, madre, y No, seguro no. que no pasa nada, ¿no? No, no pasa nada, más está lejos, no te preocupes, la playa cerca. Los remolcadores están tirando de ese Mira, barcón. los remolcadores ahora mismo no vienen tirando, vienen guiando al barco que viene con su propia maquinaria. ¿Por qué vienen ahí? Por si se desvía, que fallara la maquinaria o algo así. Para no comernos. Y que no arranque la entrada. Claro. Ahora sí van a trabajar ellos. Ahora van ellos a atracar el barco al muelle. A partir de ahí, cuando tienen que atracarlo, ahí sí es donde tienen que trabajar los remolcadores. Sí, y la obra de él. Aquí estamos seguros, ¿eh? Ven para acá. Ahora ya está esto... Ven para acá, siéntate aquí conmigo. Bueno, estamos aquí los cuatro como
Porque aquí, claro, ves perfectamente ya lo que es toda la parte de Celuán entera, la Cuestina, La Viana arriba. la Viana, la iglesia, ese y el tu prau. El Prado ¿Ves cómo el Prado Pindiu. Y vamos, y es como la Torre Eiffel, ves desde todos los sitios. Y la escuelina ahí. Qué maravilla. ¿Y la ensenada dónde está? ¿Cuál sería? Ahora mismo estamos encima de la ensenada de Llodero. Cuando baja la mar, porque la mar sube y baja, Claro. depende de la atracción de la Quitamos luna el y del sol. tapón y Exactamente. ponemos el tapón. Entonces esta ensenada es muy rica en merucos, que los utilizan los pescadores para pescar, y para los pájaros emigrantes, que vienen de la zona nórdica, de los países fríos, vienen emigrando y invernan aquí, hasta que llegue el verano, buen tiempo, y se emigran. Y con lo que se alimentan. Cuando nosotros teníamos 15 años así aproximadamente, pues la ría de Avilés era riquísima en almejas, berberechos, pescado, lubinas, por aquí pescábamos todos. Y la gente de aquí de los pueblos, pues digamos que quería hacer una paella y venía aquí a coger Apañar el marisco. directamente. Ya lo apañaba aquí. Toda esta parte y la que zona protegida, ¿no? Que está en protección. Esto, donde estamos nosotros ahora. Todo esto. Y la charca. Y la charca que está ahí para atrás. Y de la carretera para allá, hace muchos, en los años 60, pues digamos que entraba la mar para ahí. Era todo marisma. Antes de hacer el malecón era todo marisma. Después de hacer el malecón fue cuando se empezó a desecar. Y ahora por concellos estamos en Gozón, este cacho de ría. No, estoy de Avilés. El agua y de Avilés. El límite del concejo y dónde llega el agua. Depende de la marea, entonces. Bueno, a marea llena. A pleamar. A pleamar, o sea que cuando está seco, ese cacho tierra también es de ellos. El parque que hay en Celuán sería terreno de Avilés. De Avilés, porque depende del agua. Porque era donde llegaba el agua antiguamente. Claro, claro. Estoy en primera línea de playa del Monumento Natural, de la Ensenada de Llodero. Muy buenas, Coño, y ahora por aquí vamos a encontrar con Mari, que viene de dar la vuelta con Luna. Hola, Mari. Mari y Luna. Memura, memuradora de memura, pesa que estime quisiera el infierno. Mira lo que adelante sí. Luna. ¿Este qué son? ¿Los territorios de ella para...? Sí, siempre, sí. Porque esto, claro, está la marea ahora muy para abajo. Cuando sube, ¿hasta dónde llega? Hasta la carretera. Sí, pasa para allá, hasta la cocina, ¿no? Como se ponga... Sí. ¿Tú y es de aquí, de Celuán? Yo no, soy de Peñas, pero llevo aquí 50 años. Entonces es de aquí Y ya. el aquí ya. Claro. Y aquí, bueno, ahora está un poquitín, claro, hubo tanto a mala mar que o normalmente está así tan estropeada. No, tanto no. No está como tenía que estar. Ya. Pero bueno, tenemos el compromiso de que va a estar como tiene que estar un monumento natural. Esperemos. En esa lucha estamos. Pero este es un sitio que la gente puede utilizar para venir a tomar el sol y para bañarse. Hasta cierto punto. No... Decías que sí, a ver, tú vienes. Sí, claro, yo voy mucho para allí, mira, para aquel lado de allí. Y ahí pones a tomar el sol. Sí, sí, allí. Y bañeste. También, porque no miro nada. Bueno, en principio no tiene por qué estar ya pero sí, yo contaminado, ya no tendría que A estar. ver, yo vengo mucho, ¿eh? está contaminado. Yo bañéme cuando era guaje y estaba bastante más contaminado que ahora. Y bañámonos Y aquí. vayamos, eso va. Bueno, tú bañeste y no te salen luciquines Nada. por ningún lado, ni rabo, ni granos, No, ni nada. rabo no, ¿eh? Eso, que no te conviertes en un alien de repente. No. Claro, o sea, que puede bañarse uno. Yo sí. ¿Y cuál es tu casa? ¿Dónde vives? Yo vivo ahí en los pisos atrás. Pues venga, vamos a ver a los de los Detrás del bloques. Magadán. Vaya rinconín más guapo este. Muy guapo. Porque aquí hay casas, bueno, de... Ahí era mi cuñado. Aquí viene tu La cuñado. del Magadán. Este, que aquí está el bar. Exactamente. Que ya debajo de un bloque. O sea, hay bloques y casas individuales. Exactamente. Estos bloques fueron los que se hicieron cuando estaba el desguace. El desguace aquí. ¿Y ellos son vecinos tuyos? Sí, estos son vecinos míos. Mírales, estáis ahí ya esperando. Mira, estos, ¿qué tal se llevan? Mal. Vaya, a ver, ¿qué te pasa a ti?
¿Y vas a estar así todo el rato? ¿Cómo se llama? Simba. ¿Simba? Simba. Yo para casa, venga. Madre, con lo guapo que ella y por charrán, quítate de salir en la tele. Bueno, ya vemos que ahí vosotros dos no hacéis muchas migues, pero vosotros sí. Sí. ¿Cuánto hace que se hicieron estas casas? Ahora cerca de 50. No, más, guapo. Yo tengo 48. Y hay yo, vecinos que de vinieron... pequeño ya jugaba aquí delante, No, con lo más de cual 50 48. Andará por ahí, 50 más o menos. Por ahí. Yo 38 que lo compré. Claro, ¿y tú ya es de los que vino de los primeros pa' aquí, pa' estos bloques? Delfina vivía enfrente. ¿Eso que está sonando qué ye? ¿Qué ahí tenéis? Eso ya es la chapistería que están Ah, que pintando. tenéis... Claro, sigue habiendo aquí mucha industria, ¿no? Por lo que veo, porque tenéis el taller este de chapa... Está Pariente Polledo, lo de las piraguas. ¿Y qué más? El taller de Paulino, de la carpintería de aluminio. De aluminio, bueno, hay unas cuantas industrias. Ay, Ya pues quedó el sí. neno en casa. Ya está. Delfina vivió en las últimas casas que había hecho Pepe Lavara. Que estaban... Que estaban, estas que- estaban ahí enfrente. En ese prado. ¿Y luego compraste aquí? Sí. ¿Y tú acuerdas de cuando desaparecieron estas casas? Coño, claro, cuando se hizo esto y pues se vendió y todo eso, deshicieron todo lo de adelante. Claro. Tiraron todas las casas viejas para... Para hacer esto nuevo. ¿Cuántos hay aquí en este bloque? ¿Cuántos vecinos hay? 8 y 8, 16. ¿En cada uno? No, en total. Somos 16 8 y 8. y otros aquí, otros 16 hay. No, Bueno, ahí son 6. 6, mira. 6 pisos. Bueno, hacéis ahí un buen cogollo, ¿eh? Pues nada, seguiremos tú y yo. Venga, saca el prove, castigado. Hasta luego. Bar Magadán. ¿Y el bar que queda ahora aquí? Y qué bien, me bien, Y porque ahora aquí, mire quién está a la puerta. ¿quién pinta ser el amo? El Señor Jesús. Jesús, dame un beso. Pues cómo me presta, porque mira, voy a sentarme aquí a la tubera. Porque tú sabes, no, oye, tiene delante para atrás, para arriba y para abajo. Decime, esto ya pequeño, pues si tiene reventada. Depende ya de lo que se quiera andar, claro. Este es uno de los bares que sigue en activo. Sí, porque ¿qué había aquí? 4, ¿no? Llegó a ver, bueno, en la tienda... La tienda, Ledo, y Pachete, coincidieron los 4 Claro, abiertos, ¿y ahora sí. cuántos queden? Ahora queda este. Ahora queda este, no llega uno de los bares, ¿sí? El bar que queda. Sí, hasta lo hallé el chigri que queda. ¿De dónde llegaste tú? Yo vine de... Bueno, yo nací en Pioño y luego ya recorrí mucho. Sí, diste vueltas. ¿Y a Celuán cuándo llegaste? A últimos de la década de los 60, por 68, 69. ¿Y ya pusiste chigre? Sí, ¿Ya lo abriste? cogí el de Ledo, El que estaba ahí atrás. el que estaba allí. Y luego pusiste tú este otro. Y luego en el 80 y pico compré esto y la casina esa, que tocó como un poco de lotería y pude comprar avión Gijón. Y un número que no se me olvida, claro, no se te olvida ese número, 52.444. Buen número entonces. no sé. ¿Y ahora quién está en el chigre? Porque tú ya te has retirado. Sí, ahora- desde el 94. Claro, tú estás aquí para controlar y para No, disfrutar. no, yo no controlo nada. Más bien me controlan ellos a mí, ¿no? ¿Y quiénes están aquí ahora? Bueno, ¿Familia o...? El chaval, sí, son todos y familiar, todo. Sí. El chaval está fuera, en la barra, la hermana está en la cocina y echa una mano al marido, un poquitín a mediodía. Con lo cual, menudo orgullo. Trabajaste mucho toda la vida y con lo que sacaste más un pellizco, creaste un futuro para los tus hijos. Bueno, la verdad es que, Sonia, ya sabes lo que pasa, hoy está todo muy mal, ¿no? Y bueno, hay épocas buenas, épocas peores, pero bueno, van sacando para comer, Claro. como digo yo, van sacando para comer y bueno, está bien. Soy bueno. Sigue viniendo ahí además mucha gente, a hores, Sí. la partidina, el cafetín, la Sí, pinta aquí vino. Depende de mucho. Si en el astillero hay obra, vienen. Si en la Andasa, por ejemplo, hay reparaciones, vienen. El puerto este de aquí de Avilés, pues también viene gente. Cuando lo hicieron, pues venía gente aquí. Sigue viniendo alguien. No nos podemos quejar. Bueno, soy bueno. Pues como me presto, prometo venir yo a sentarme con calma y tomar algo. Nada. Vale. Tú como si fueras de casa. ¿Seguimos ruta tú y yo? Encantado. Vale. Venga, Encantado volveremos. que vinierais. De acuerdo. Vale. Venga, hasta luego. Ahora vamos a parar en Casa Firme Quevedo, que tiene algo que ver conmigo, yo y mi padre. ¿Y tu padre?
¿Está tu padre solo? Estarán mi padre y mi madre, vamos a ver. Al dabanazo. A ver si están en casa. Hola. Hola. Vengo con Nenu. Buenos días. Hola. Aquí está mamá. Y ahí está papá. Memura, memuradora de memura, que saques que me quisiera el infierno. Mira lo que adelante sí. Un beso. ¿Quién quiere ITV? ¿Tienen que ir a la ITV? Sal pa' fuera. ¿Qué tal? Venga, bájate, Sal pa' cuidado, fuera. Te veo mucho. ¿Vesme? A ver, ahí, Cuidado. cuidado con las zapatillas, no Ahí. vayas a resbalar. Perfecto. Y esta ahí mamá. Hola, Sonia. Está ahí Covadonga. Covadonga. Bueno, tengo al nenu secuestrado hoy todo el día. Salió buen nenu, ¿eh? Salió buen neno. ¿Tenéis sí. más que él? Sí. Otro Tenemos más. otro Y que también, grande o también pequeño. salió bueno. ¿En qué trabajaste tú? Yo en la Andasa. Pero primero fue banista Carpintero banista. y cantante aficionado. No hagas caso. ¿sí? A ver, Yo propagandista. sí, propagandista. ¿Cantes tonada? ¿O cantaste tonada en tiempos? Sí, en tiempo. ¿Y sí. por quién cantabas? ¿Quién te gustaba? Por todos. Todos. ¿El que más? El que más sería el Pesi. El presi como presta, ¿eh? ¿Llegaste a cantar en algún concurso? Noriega también Claro. cantaba mucho. Pero, ¿llegaste a ¿Qué cantar? cosas Yo benéficas? sí, ¿Qué cosas participé una benéficas? vez ahí en un concurso que hubo en Piedras Blancas, pero ¿Y a ti enamorote cantando? No. No, me digan no. Y enamoróme la chispa que tenía. Era Ay. rubio. Mira, mira qué carina. Es igual que James Dean. Sí, oye, ¿verdad? Que se parece a James Dean. ¿Cuál es la historia de esta casa? lo de abajo hícelo yo. Cuando vine de la mili que no tenía trabajo, pues hice el bajo este. Que fue para utilizarlo. Nosotros teníamos tienda Porque él nació en Casa Quevedo. En la de al al lado. lado. y matábamos cerdos y aquí los colgaban y los salaban en este bajo. ¿Y poco a poco tiraste para arriba? Hiciera yo, pero después ya, cuando me casé, pues hice arriba, el piso. Claro, porque si no la guapa no venía. Avilés, tenéislo ahí muy cerca. ¿Cómo divéis a Avilés cuando erais mozos? Pues en lancha. ¿Y cuánto vos llevaba a ir? ¿Hasta Avilés? Sí. Llevaría más de una hora. Una hora. Había que cruzar la ría y después ir en el tranvía. Claro. Era una excursión en tu regla. El tranvía estaba un poco lejos de la lancha. ¿Y a qué se iba Avilés? ¿A qué se iba? Ah, por suministro. Comprar algo. Para la tienda y para casa. Claro. ¿Y a vender también iríais algo allí o no? No, nosotros a vender. Vosotros hicisteis aquí el negocio para que viniera la gente para aquí. Claro, claro. ¿Tú fuiste, tocóte, ve la lancha? No, La ya no lancha para debió de transportar terminarse en el 50 y algo. Claro. Desde que empezó gente. Cuando abrieron la carretera y a ver el transporte carretera público. esta y a poner el autobús. Préstame mucho este ratín. Dame un beso. James Dean. Mira aquí. ¿Qué beso con Bueno, ayer? mira, ala. ¿Qué beso con ayer? ¿Viste lo que me acaba de decir tu padre? Coño, Ah, claro, vamos. ah. En todos los sitios que vas. Hombre, luego, como no pille gripe, no la pillo nunca, porque doy besos por tu Asturias. Venga. Bueno, ahora vamos a ver si está Pilar en casa y si nos quiere atender. Sí. ¿Cuántos años tiene Pilar? Uf, 90 y muchos. Bien, entonces puede hacer lo que quiera. Ya, Con por esos e- años, ¿dónde por llegué? eso, ay, vamos a mirar, Por a aquí. ver. Vamos ¿Y a ella mirar. nació aquí? ¿Eh? ¿Ella nacida de No, aquí? ella nació en Manzanera. Ah, vale, vale. A ver, A ver, Pilar. a ver, vamos a ver si nos ¿Está ahí hace. en la ventana? Espera, por la ventana. Memura, memuradora de memura, que saques que me quisiera el infierno. Mira lo que adelante sí. ¿En qué año llegaste aquí? A Celuán. En el 41. Entonces, No, a Celuán, a no, San Juan. a San Juan. Tuve 34 años en San Juan, 24 en mi casa, que me casé en Manzaneda. Y allí nací yo. Y allí tuve 24 años. Caséme y vine para San Juan y tuve 34, te dije, ¿no? Sí. 44 en San Juan. Madre de César, Dios. el marido tenían el astillero, hacían los Anda. barcos en el astillero. Y vine para aquí. Y vine de 58 años para aquí. Para aquí, A esta para esta casa. casa y para esta casa ya. Y estoy aquí, y ya llevo, me parece, 46 o así. ¿Y en qué trabajaste tú? Ahí, dando de comer a los fillos y al hombre, y bastante. Y iba con la lata de leche al banco. Yo fui del banco siempre. ¿Ibas con las latas con la leche? De la leche, a venderla. ¿Con burro? No, con la cabeza.
¿Llevabas desde aquí arriba? Sí. ¿Desde Manzaneda? Desde Manzaneda. Igual hay 7 kilómetros. No, pero no parecía tan lejos tú. Me cago. Iríais Íbamos entretenidas, andando hablando, ¿eh? charrando unos con Íbamos otros. más y veníamos. Y la lancha esa que vimos desde arriba era del marido, era de César, la aldeana. Sí. La aldeana de la tu familia. De César. Del marido. Era de César. Porque él pasaba entonces con la lancha antes de tener el astillero. No, tenía astillero y tenía lancha. Era la que pasaba la gente. O sea, que estaba el prove cada vez que había... o había horarios. Después ya dejó el astillero de tanta gente que tan cansado que estaba. Entonces vino a buscarlo un domingo el jefe, el Balbino, el que era el que guindaba los amasueles y eso. Todo esto que estamos viendo aquí, que ahora tiempo escaso, pues la industria enfrente estaba semado de amasueles y Sí, de pero- todo, que se podía pescar pero y había podía... un jefe, pero había y un había jefe que guindarlo, sí. ¿Y llegasteis a comerles amasueles? ¿Era fácil No, topales? yo no fui a ellos nunca. ¿Pero era fácil de topales? No sé, para los que sabían, sí. Claro. Los que sabían como Francisca y María del Cantón y todo eso. ¿Y qué amasueles eran? ¿Que eran berberechinos o grandones, como tipo babosa? Amasueles de esos grandes que se ven curiosos. Mira tú, en sitios donde yinden vaques, aquí había que yindarles amasueles. No, y Que vaques vi- también. Claro, de todo. Yo lindé vaques y hice borrones y hice de todo. Mira todo lo que aprendimos en este ratín. Venga, hasta luego. Vale. Hasta luego. Préstame mucho cuando la gente ya nos ve y se ríe. Memura, memuradora de memura, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Tú ya sentós la de esta casa. Pero esta es hija la que me queda, que murió un hijo. Uy, eso ya es muy duro. Con 51 años. Eso ya es muy duro. ¿Este quién ye? Este y el mi yerno. Bien. Y este nieto, casado con una nieta. Anda, pero bueno, tú esto como ye, tú ya es el terrateniente de esto. Y es todo mío. Ya lo veo, o sea, Pero ¿cómo ¿sabes ye? para qué? ¿Sabes para qué es mío? Para hacer el mantenimiento. Ya, ¿de qué viviste toda la vida? Toda la vida desde la tierra y de trabajar. Y no tuvo como bar. una negra, de peón. ¿Y tuviste bar? Bar Sí, aquí. y tuve bar, el bar. ¿Dónde está el bar? Este. Aquí. 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 Este era el Mira, bar. En la puerta. ¿Dabais comidas? Dábamos comidas, muchas comidas. Y tú eres la que y yo cocinabas. era la que cocinaba. Y tú vení para acá. Y ahora vino la hija y quedó la hija porque se lo dejé yo. ¿Cuándo lo cerraste? ¿Qué hay? 5 años. Aquí estoy tu orgullo, Marina. Esto es todo el bar. Marina, ¿cuántos años me dijiste que tenías? 93. Madre, mira qué motorín. Ahí estará la puerta. ¿Este dónde vino? Este vino de Grau, perdióse por aquí. ¿Cómo vos conociste? Cuando vino la línea de autobuses, pues vinieron de cobradores. ¿Tú eras cobrador? Dinero, yo me dinero. Tú a ti tocar perres. ¿Y tú qué lo conociste? ¿Él cobrábate? Claro. ¿Y tú ibas mucho? Yo iba, pues iba a aprender a coser, iba para allá y para acá nada más, no iba más. ¿Pero todos los días? Sí. ¿Cuándo viniste tú para aquí? De 19 años. ¿Desde dónde? Desde Verdicio. Desde Verdicio. Uy, qué guapo, sí que es de Verdicio. Sí, Verdicio, ahí cerca. Entonces casástete con el de esta casa. Sí, que faltaban y las manos. Porque un accidente tuvo. De la Una guerra. Pero el tu hombre, a pesar de no tener manes, trabajó en cosas. Esto Él hízolo sin manos. el tu hombre, el que estaba mancao. Sin manos Sin hizo manos, eso. sin manos hizo eso. Trabajaba de Y cartelería y hizo de verjes albañilería. ahí para atrás. Y todo trabajado sin manos. Bueno, soy un ejemplo, para tener en cuenta. Vaya pistón, que te puso, como para no trabajar.
¿eh? Yo caséme con él porque vi que trabajaba. Claro, si no... Vi que trabajaba y digo, voy a casarme con él porque él era un hombre bueno y formal. ¿Y cambió mucho este pueblo físicamente? Antes esto teníais lo delante, ¿cómo era? Lo que veíais cuando tú llegaste Ahí para acá. siempre hubo un tendejón. Fue pista de baile. Sí. Ah, fue baile aquí. Baile hubo un poco tiempo. ¿Comían aquí, bailaban allí? Sí. Claro. Venía orquesta y venía todo. ¿Dasme un beso? Sí. Prestóme mucho charlar contigo. Sí. ¿Enséñasme les verges? Sí, Venga, sí. vamos a enséñame verles. les verges. Que no marcho yo sin verles. ¿Esto que yo otro bar? Esto fue bar en su día y ahora ya el estanco. Y sigue abierto Sí, y demás el bar, ¿no? ahora ya estanco. Sí, en su día fue bar, era cuando en Zulón había los 3 bares, pero ahora quedó como estanco. Y este uno de ellos. Este uno de ellos. Aquí tocó la lotería. ¿Aquí? ¿Cuánto? Pues de aquella 50 millones. Bueno, ¿y en qué año fue? ¿O cuánto hace? Igual hay 40 años o más. Pues eran porque perres, ¿eh? Que ¿Y me este acordara museo yo. que hay aquí? ¿Y esta esto gente? son útiles de otra actividad muy común que había en este pueblo hace muchos años. Son útiles para coger angula. ¿Y a quién tenemos aquí? Y este señor y Amado. Hola, Amado. ¿Qué tal? Y el que vive allí en el estanco. Ah, ¿y el de la lotería? Sí. Pues sí, el mismo. Ah, ¿y a ti mismo. pillaste algo? Bueno, sí, algo gallo, pellizquín. Y este y Manolín. Manolín, encantada. El percebero más famoso de la No me contorna. digas. Murmuradora de memura que saques si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Hay que ser muy valiente para ir a Sobre todo Percebes. con esta mar. Y es descendiente de Pepe Lavara. También. A ver, aquí la verdad que no sé cuántos hay que no sean descendientes de Pepe Lavara. Pepe Lavara ayer era madre mía, cuánta descendencia, un pueblo entero. Aquí, claro, tenéis todo, pero espera a ver. Bueno, son artilugios que se usaban para pescar la angula. Porque esto sí que ya lo conozco, que el sedazo. claro, ya lo usé en alguna ocasión, pero yo esto en la vida lo había visto. Estos son galochas. Unas madreñas especiales que había para pescar a la angula en lo que es la chapacuña de aquí de la ría, y llevan unos clavos de hierro Para enclavarse en el... al terreno con el objeto que no se resbale. Luego eran unos artilugios que se usaban, el cajón donde se metía la angula. Claro, y vas Este aquí... cajón es característico de esta zona porque lleva este sistema de patas. Ese es el modelo Baristo. Es un modelo que lo inventó Baristo, un carpintero que había aquí en el pueblo, que murió hace 2 años o hace 2 años. Entonces esto la característica que tenía es que se adaptaba al terreno. Tú tenías un terreno en pendiente y entonces estaba apoyado por un lado así y por el otro lado en la parte pendiente, Claro, y el cajón quedaba llano. Y para que quedara así. Eso es. Entonces esto era por donde entraba la angula y la porquería, esto hacía de tamiz, para filtrar todo. Y luego tenía, ahí tenía otro tamiz para filtrar el agua. Más finín. Entonces la angula quedaba ahí depositada y el agua salía por esa rejilla y ahí se quedaba hasta que conseguías llenarlo. Y el farol Cuando amarrabas conseguías aquí. llenarlo, pues para casa. Amarrabas tú aquí o ponías tú aquí encima. Y esto... Y luego son cestos que se hacían aquí artesanalmente. Cestos de mimbre, que este mimbre se cultivaba aquí en la charca. La blima. La blima. Sí. La blima de aquí, esto era característico de aquí en la charca. Entonces el Rico, que era, y más gente, el hermano de Rico. Hacían los cestos. Hacían los cestos. En el invierno, cuando no tenían cosa que hacer, pues... ¿Y esto qué hacían es? el garaje. Eso es un artilugio que se utilizaba para hacer cuerdas. ¿Y ese usástelo tú también? Sí. Este yo he usado por ti. Y es guapísimo, ¿eh? Este es muy guapo. ¿Cuántos años tiene este? ¡Buah! Tendrá 30 años. Claro. Hazte una exhibición, Manolo. Pega una rastreada. Como pilles alguna, verás. Así todo por la orilla de la chapacuña y nada, como el cajón. ¿Cuánto hace que no se pesca angula en 15 o 16 años. En la ría de Avilés? Sacara un año la licencia, ahora 5 o 6 años y pesqué 3 angulas. 3.
en la campaña. Y gustaronte, porque tenían que estar buenísimes. También el cajón. Claro, si hay que guardarles, porque para el estrés... Claro, pero lo que sí se te da bien ya la percebe. La percebe es a lo que ando ahora, sí. Y el calamar. Claro. Eso hay que tener... desapareció. El calamar sí, también le dábamos bien, sí. ¿Y a dónde vas a percebe? Pues sabes. A Peñas. A Peñas. Pues mira tú, todo lo que aprendimos. Vaya pueblo que tienes, nene. Uno de los oficios que se fue olvidando porque ya la ánguila desapareció, entonces Claro. bueno, nos quedan los recuerdos, nada más. ¡Hola! Mira, pones hasta de pie. Pero ¿cómo oye esto? Bueno, hay más gente que por la mañana aquí, ¿eh? Ahora mira qué guapo te me pusiste. Mírala a ella, como ya... ¿Cómo me va? Oye, tengo una pregunta. Que levanten la mano todos los que sean descendientes de Pepe la Vara. O que tengan alguna relación. O que tengan relación con Pepe la Vara. A ver... Bueno, ¿y esta qué falla aquí? Esta está repetida de pueblos. No, ¿Tendrá doble nacionalidad? ¿Cómo oye ¿Tendrá esto? doble nacionalidad? Mira tú, de Bandushu aparecióme aquí. ¿Y estos de aquí? Venid para acá conmigo. Venid para acá conmigo, la reciella pequeñina. Bueno, y el que no es tan pequeñín, porque vosotros El sois Mateo. los nuevos de Celuán y de la Viana. Fue el tatarabuelo. Su tatarabuelo fue Pepe la Vara. Ah, o sea que sigue siendo ahí la saga familiar. Sí, ¿eh? Y préstate, vaya orgullo, ¿eh? De familia. Yo gustaría me dedicar este programa a Pepe la Vara. ¿Parece vos bien? Porque si no, no estábamos aquí. Muchos de nosotros. Así que un aplauso para él. Pues oye, yo tengo fame, ¿vosotros? Bueno, espera un momento, porque Espero. mira, ya que vinisteis hasta aquí, vamos a regalaros un pequeño detalle. Pero a ver, Esto- porque a él sí lo conozco, pero el quién ye. ¿Eh? Bueno, este ye Un Fran. magante. Este ye Fran, Fran. un Tú beso. preguntas a alguien de la Viana por Fran y enseguida te va a decir quién ye. Sí, bueno, Fran, encantada. ¿Y qué traes ahí? Bueno, aquí traigo marañueles, ¡Oh! muy bien aquí. ¿Qué hicisteis vosotros? Eso ye algo típico. Como no tenemos nada típico, pues trajimos algo típico. Ye bonito del Cantábrico, envasado aquí. ¡Qué rico! Y unos marañueles que dicen que son del Banco o son de Candás o de la Viana, por ejemplo. Estos son de Celuán. La Viana, no hay problema. Bueno, qué bien. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Hay madre? Cuando quieras echar un colín de sidra, que te acuerdes de nosotros. No me digas que hay un vaso sidra. Pues créeme que sí. Ay, ayudaime. Cuidado que rompe, ¿eh? A ver, aquí fuerte. Ahí, muy bien. Mira cómo... Ay, claro, los Reyes Magos dan una experiencia para esto, ¿eh? Así. Ay. Bueno, qué guapo. Además está grabado. Sí. Ahí Preparado está. para la ocasión. Qué guapo. En agradecimiento al programa Pueblos, Asociación de Vecinos, Enlace Y mujeres. y Mujeres La Viana. ¡Ay, qué cosa más! ¡Gracias! Gracias a vosotros por haber venido.